Bienvenidos un día más al podcast de A Bote Pronto, edición Champions, después de unos octavos de final que han tenido de todo para los equipos españoles, todo lo que se le supone a una Champions Fútbol, dramatismo, momentos de emoción y momentos duros y felices a partes iguales, dependiendo de a qué equipo defiendas. Una jornada de octavos de final que se ha resuelto finalmente con el pase a los cuartos del Fútbol Club Barcelona, que ganó al Benfica con contundencia en el partido de vuelta en Estadio Olímpico Lluís Companys, y también con el pase a cuartos de final del Real Madrid, que finalmente se impuso al Atlético de Madrid en una tanda de penaltis llena de polémica por ese lanzamiento de Julián finalmente anulado que resultó clave para la eliminatoria. Hablaremos de los dos partidos, hablaremos sobre todo también en el día de hoy de lo que les espera a los dos equipos ya clasificados en los cuartos de final, que es el Arsenal para el caso de los madridistas y el Borussia Dortmund para el caso de los culés. Hablaremos de todo ello. Juan Corellano, servidor, aquí a la narración de este podcast. Toma. Y acompañado en los flancos, como siempre, Fua. por Javier Nacher, conocido popularmente ¿Cómo? en la redacción de A Bote Pronto como JN7, JN7. Ay. y Eso sí. Paula Carbonell, conocida en A Bote Pronto como PC6 o PC Componentes. O PC Componentes. Estamos perdiendo dinero con varios patrocinadores. PC Componentes, Paulaner, o sea, estamos Sí. perdiendo Es que- dinero. Es que nos ponemos como demasiado mote a nosotros Sí, mismos todo el esto es rato, verdad, ¿no? En esto fin, es demasiada tontería. ¿Cómo ¿Y estáis? tú cómo se te conoce a ti? A Claro. mí se me conoce como Calvo. Últimamente, en los Últimamente es comentarios, Juan Calvo. La verdad que es Juan Calvo. Sí. O sea, yo creo que en los podcasts podríamos empezar de dos maneras. Feliz año Javi y Juan Calvo. No, Y- y- no, yo con eso. claro. ¿Y cuántas birras te has bajado el fin de, no? Claro, Paula? o sea, las tres preguntas son: hola Nacher, feliz año, aunque estemos en agosto. O sea, cuanto más fuera de año nuevo, más gracioso Claro. es. Sí, correcto. Por cierto, feliz año. Que Feliz no te lo he año, dicho. Javi. Feliz En año. diciembre me vais a tocar las narices con eso ya. O sea, increíble. Es hola Nacher, feliz año. Gracias. Juan Calvo, bueno, que claro, mejor dímelo tú, no que me lo diga yo. Ahora dímelo. Juan Calvo. Tú mismo a ti. Ya lo digo yo, hombre. Juan Calvo. Vale, Vale. y Paula, ¿qué tal el finde? Que en este caso, claro, no te da tiempo a salir. No me ha dado tiempo. Fue el lunes, o sea… Claro, bueno. Yo tengo aquí… Pregúntamelo. Son las fallas, el lunes te lo preguntaremos. No voy a estar, no, yo espero no Es estar. verdad, el lunes no está. Yo tengo aquí las horas que he dormido. 5:36. A ver, Como un campeón. A ver, Yo, yo. bueno, campeón, te quiero decir. Bien Calidad dormida. aceptable, me dice el reloj. O sea, A ver, yo profundo 1:24. 7:59. Joder. Has dormido 8 horas, ¿en qué ¿Cómo has dormido punto? 8 horas? ¿Qué puma? Me fui a las 12:52 a dormir. Pero ¿y al momento te dormiste? Como un puma. Hostia, nen. 1:23 de sueño profundo. ¿Pero no cenaste ni nada al llegar a casa? Me hinqué unos chocoflakes. Qué bueno. ¿Pero que vives a 2 minutos de aquí o qué? Claro, Muy vivo cerca, sí, vive muy sí, cerca. vivo cerca. Joder. Volví en el metro, por cierto, con toda la gente que venía del Metropolitano, un mogollón de gente del Atleti que estaba Buah, estaba las que caras. trinaba cuando volví yo a casa. Y Sí. por cierto, un chico muy majo me saludó y me dijo: Juan, encantado, tal, soy muy fan de lo que Bien. hacéis en A Bote Pronto. Muy bien. Perdona la tontería, porque yo creo que las semanas de Champions para nosotros los periodistas deportivos son un poco como irse de festival con los colegas. Empiezas como con muchas ganas y lo vives a tope, pero el último día estás ya para el arrastre. Hoy es nuestro último día Es hoy. y estamos efectivamente para el arrastre. Vamos a ver si os parecen los resultados de la Champions para ver qué sucedió en estos octavos de final en la vuelta y ver cómo se ha quedado el cuadro de esta bonita competición europea. Estoy aquí haciendo tiempo mientras Nacher. Y mete la intro. Increíble. No. Bueno, os los ahí queda, presento así. Ahí queda. Ahí Ahí queda. van los datos con más empaque que nunca. Resultados de esta ronda de octavos con el PSG Liverpool, sorpresa mayúscula, desde luego, la eliminación del Liverpool en ese 0-1 que se decidió en los penaltis en los que pasó el equipo de Luis Enrique. También el Barça, que ganó 3-1 con contundencia frente al Benfica, con un muy buen partido de Lamine Yamal y con unos registros de Rafinha de los que ahora hablaremos, porque ojito, tiene tela, puede romper el récord de Cristiano Ronaldo esta temporada si se le da la cosa bien. Leverkusen 0, Bayern 2, el Bayern que le metió una buena reprimenda al equipo de Xabi Alonso. El Inter ganó 2-1 frente al Feyenoord, era una eliminatoria que estaba bastante sentenciada. Y el Lille que perdió 1-2 frente al Dortmund, que será el rival del Barça. El Arsenal 2-2, ya tenía el partido hechísimo con un 7-1 en la ida. El Aston
Villa 3-0 contra el Brujas, también con contundencia a la siguiente fase, y el Athletic, que ganó 1-0 al Madrid. No fue suficiente, se fueron a los penaltis y ahí pasó el equipo blanco. Esto deja el cuadro de la siguiente manera, ahora cuando pueda me lo pinchará Javier Nacher, pero con unos enfrentamientos ya en cuartos, hay que decir, bastante interesantes. Hay enfrentamientos muy potentes y, sobre todo, lo que se atisba que puede pasar en las semifinales mola mucho. La verdad que mola muchísimo. Vamos a verlo ahora, pero el cuadro queda de la siguiente manera. Por un lado del cuadro, Arsenal y Real Madrid serán unos de los cuartos de final, que ahora comentaremos, y el PSG Aston Villa. Por lo tanto, si el Madrid pasa frente al Arsenal, se podría enfrentar presumiblemente ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique o el Aston Villa de Unai Emery. Buenas semifinales. Y por el otro lado del cuadro, el Barça, que se enfrentará al Borussia Dortmund en cuartos de final, y también lo hará el Bayern al Inter. Por lo tanto, el Barça, si pasa a la siguiente ronda, se enfrentaría en semifinales o contra el Bayern o contra el Inter. Ojo a esas posibles semis, que yo me estoy imaginando ya un Real Madrid, Paris Saint-Germain y Fútbol Club Barcelona, Inter, por ejemplo, ¿no? O Bayern. Podrían ser verdaderamente interesantes y muy potentes. Bueno, ¿cómo veis el cuadro? La verdad que yo creo que aquí ya no hay partiditos fáciles para los equipos. Sí, yo sí que es verdad que viendo los partidos de los que venimos, ahora veo estos sí me saben a poco, ¿no? Tengo muchas ganas precisamente de que llegue la siguiente ronda a los cuartos, pero sí, yo creo que a partir de ahora ya no hay ni mucho menos partidos fáciles. También hay que decir que el Barça, gracias también a la buena fase regular que hizo, pues ha tenido un lado del cuadro un poco más sencillo, yo creo, porque evidentemente el Dortmund, de los que quedan, es uno de los más asequibles, va 10º en la Bundesliga, hablaremos de ello, y el Madrid, en caso de que quiera hacerse con la Champions, pues le va a tocar un lado del cuadro un poco más complicado. Ha tenido que deshacerse del Atlético con muchas complicaciones. Ahora le espera el Arsenal, que es un equipo que no está en su mejor momento, pero no obstante es el segundo de la Premier League, una liga muy potente, y en las semis le esperaría todo un coco, como es el Paris Saint-Germain, que se ha cargado al favorito, que era el Liverpool de Slot. Vamos a comentar primero ese derbi madrileño, Euroderby, que se saldó de una manera cruel para los atléticos y épica para los madridistas, con una tanda de penaltis dramática que comentaremos. Vamos por orden, empecemos hablando por las alineaciones. La principal novedad, chicos, como comentamos en el directo que hicimos en nuestro canal de YouTube, fue la banda izquierda del Atlético de Madrid, que era cambiada por completo por Simeone. Entraba Reinildo por Galán y Gallagher por Samulino. Y en el caso del Madrid, Modric entraba en el centro del campo por delante de otras opciones como Camavinga, sobre todo teniendo en cuenta la baja de Ceballos. ¿Qué os parecieron estos cambios de los dos entrenadores y si os dio la sensación de que influyeron mucho en el resultado y en cómo se dio el partido? Sí, yo creo que sí, especialmente ese costado izquierdo, porque creo que tal y como vimos el partido que planteó el Cholo, Gallagher, yo creo que te encaja más en ese perfil de, pues, de buscar un Atlético más cerrado, más pendiente de las ayudas. Y con Reinildo sí que es verdad, bueno, que ofensivamente tuvo sus momentos más malos que positivos, pero que defensivamente, por ejemplo, era un perfil muy distinto al de Galán, y a Rodrigo, por ejemplo, prácticamente ni lo vimos. Yo creo que también es parte de ese mérito del trabajo que hicieron ahí. Hombre, yo creo que es innegable que los cambios para el Atlético de Madrid fueron buenos, porque Reinildo, fuera de las bromas ofensivas que nos regaló en el partido, pues estuvo muy bien en defensa. Rodrigo, que estuvo muy punzante en la ida, pues no lo estuvo en la vuelta, no estuvo especialmente bien. Yo lo destacaría más en defensa que en ataque. Y Gallagher fue el que marcó el gol del Atlético de Madrid, con lo cual es imposible decir que no fueron a bien los cambios del Atleti con ese impacto tanto en ataque como en defensa. A partir de ahí, luego lo comentaremos, pero a mí, por ejemplo, Gallagher me pedía el cambio mucho antes de cuando lo hizo Simeone, y quizá podemos entender lo de Reinildo también como un cambio más tardío, con dolores y demás, pero quizá también me hubiese pedido el cuerpo un poquito más de ataque por ese carril con quizá un Galán. La pizarra, los planteamientos iniciales importaron un poco al inicio, porque nos encontramos con un gol súper temprano en el segundo 55, creo, de partido. La primera jugada del encuentro, el primer tiro a puerta. Gol de Gallagher después de una buena jugada del Atlético de Madrid, ante una cierta pasividad de la defensa del Real Madrid, que salió bastante dormido. Y a partir de ahí, poco a poco, con el pasar de los minutos, el Atleti dio la sensación de que fue cediendo, tanto en la primera parte como en el inicio de la segunda, la iniciativa al Real Madrid, y que un poco lo que buscaba Simeone era, oye, pues reducir los posibles riesgos que tomas para que el Real Madrid no pudiese correr y tratar de buscar tu oportunidad a la contra
al principio lo pudieron hacer con cierta solvencia, sobre todo en la primera parte. Encontraron a Julián en varios momentos, que tuvo ahí varios disparos que no salieron muy ladeados y Courtois resolvió con facilidad. Pero el Atleti daba la sensación de que tenía el partido un poco, sobre todo en la primera parte, donde quería, ¿no, Paula? Sí, porque le salió todo de cara realmente. Yo creo que dentro del plan de Simeone sí que estaría el empezar fuerte, el empezar a presionar, pero encontrarse un gol en la primera jugada prácticamente del partido se ponía muy de cara, porque entonces ya ese objetivo inicial, que era igualar la eliminatoria, ya estaba cumplido. A partir de entonces yo creo que el planteamiento ya cambiaba, el Cholo sabía que quedaba mucho partido por delante y que igual era más inteligente gestionar eso, esperar más atrás y un poco a las contras intentar buscar el segundo. Por su parte, el Real Madrid se vio con la batuta del encuentro y con la iniciativa y con una eliminatoria empatada desde el primer minuto. Y con balón dio la sensación Nacher de que al Madrid, pese a que estaba Modric en el campo y era yo creo que el mejor centrocampista que podía tener para eso, para ese contexto, al Madrid le costó saber qué hacer con la pelota durante muchísimos minutos del partido. Y nos encontramos un equipo súper horizontal al que le costaba mucho encontrar a sus futbolistas diferenciales, a Vinicius, a Rodrigo, a Mbappé. Ninguno de ellos tuvo especialmente su partido. Y yo creo que es lo que esperaba precisamente Simeone y por donde pasaba el partido. Escuchaba a gente que decía, no sabremos si el planteamiento del Atleti va a ser este porque se encontró con el gol muy pronto. Pero yo creo que todos coincidíamos que pensábamos que el Atleti iba a hacer esto. Lo que pasa es que le sorprendió meter el gol tan pronto y tener que tan pronto seguir ese guión de partido que quizá empezaba en el minuto 15-20 para el Atleti, pero que lo supo manejar muy bien y a partir de ahí yo creo que era lo inteligente viendo los problemas que tiene el Real Madrid con las bajas que tiene, por ejemplo, de Ceballos y con los problemas que ha tenido toda la temporada de mover el balón rápido de un lado a otro, de encontrar los espacios, de que se muevan los futbolistas por dentro y es justo lo que no hizo el Real Madrid, mover el balón rápido, recurría mucho a cambios de orientación de Tchouaméni, pero claro, lo fías todo a un balón de 50 metros que tiene que ir tenso, que te lo baje perfecto un extremo y encare rápido y luego no se movía nadie por dentro, Mbappé como mucho y no siempre, entonces veíamos en muchas acciones que faltaba juego interior del Madrid, que no tenía ese jugador. Bueno, tenía a Modric, pero no era suficiente para esa circulación rápida y ahí el Atleti estuvo muy cómodo y lo fió todo el Madrid a saques de esquina, que bueno, habrá que hablar de los saques de esquina algún día del Real Madrid. Eso fue la tónica dominante del partido durante más o menos los 70 primeros minutos, ¿no? El Atleti esperando cómodo y el Madrid con balón sin saber muy bien qué hacer. No pasó demasiado, algún tiro de Julián en alguna jugada aislada, algún acercamiento del Madrid que poco a poco, según pasaban los minutos, parecía ir teniendo un poquito más de acierto. Sobre todo se comentó también una jugada que un balón de Vinicius pega en la mano de Simeone, si no me equivoco. Ahí el árbitro comentó, Marchinia, que lo había revisado el VAR y dijeron que no había nada, pero el Madrid reclamó un posible penalti. Poco más en esos primeros 70 minutos. El Madrid no estaba jugando bien, el Atleti parecía cómodo. Solo le hizo falta una al Real Madrid, una buena contra, una buena transición en la que participaron todos sus futbolistas más talentosos. Estuvo Camavinga muy bien en la recuperación y en el lanzamiento de la jugada. Participa Bellingham, participa Vinicius, llega Mbappé. Mbappé tiene una en todo el partido. Provoca un penalti, se lo cede a Vinicius y ahí a Vinicius pues no se le da, que no está teniendo un buen rendimiento, la verdad, del brasileño en los últimos meses. Le está costando tener ese puntito de acierto. Falló el penalti y ahí estaba realmente la eliminatoria, yo creo que para el Madrid, ¿no? En ese penalti, si hubiera metido ese penalti, pues volveríamos a estar hablando de un Madrid que, haciendo un mal partido, le bastó con una jugada de sus futbolistas más talentosos para pasar. Y a eso estuvo, a un detalle, a un penalti. Aunque yo creo que la decisión de que lo tire Vinicius es buena porque había metido todos los penaltis que había tirado esta temporada. Es decir, tenía un 100% y lo quería tirar él, con lo cual me parecía que era lo lógico y que no había mucho debate en ese sentido, aunque lo hubiese provocado Mbappé. Ahora igual se vuelve a abrir ese debate, pero yo creo que hasta el momento era lo normal. Dicho lo cual, sí, estoy de acuerdo. A mí me gustó muchísimo el partido de Camavinga, me pareció increíble. Creo que he estado leyendo esta mañana 30 de 31 pases, 5 o 6 recuperaciones. Claro, ahí hay que decir que el Madrid, decíamos que ya al final de esos primeros 70 minutos empezó a mejorar. Sobre todo hubo un cambio que yo creo que le dio mucho más empaque al Madrid en el centro del campo, que fue quitar a los dos que tenía, a Tchouaméni, que tenía amarilla, y a Modric, para meter a Lucas Vázquez por el lateral derecho, pasar a Valverde al centro del campo, porque hasta entonces había estado como lateral derecho, y formar un doble pivote con Camavinga y Fede, que tienen mucho más recorridos, mucho más físico, y para ese tramo del partido ya no tan táctico y en el que se empezaban a abrir un poco más los huecos porque los futbolistas estaban cansados, pues se demostró que ahí el Madrid, oye, pues en los cambios Ancelotti yo creo que acertó un poquito más. Y eso que estuvo horrible Lucas,
horrible. O sea, para mí fue un partido horrible de Lucas Sí, Vázquez. no jugó bien y falló el penalti, además suyo. Sí, es que con lo de Camavinga yo creo que esto demuestra qué tipo de jugador es Camavinga y en qué contextos él brilla más y en cuáles no. Igual en una segunda mitad donde ya se abrió un poquito más el partido, había más espacios, hay Camavinga en ese tipo de acciones, de duelos, de ganar balones, de incluso en conducción, es más diferencial. Sin embargo, Camavinga en un partido donde el Atlético está tan cerrado, pues ya se ha visto que no brilla tanto simplemente porque no es ese perfil de jugador que con balón te pueda marcar las diferencias, tiene otras características y yo creo que por eso en la ida que fue tan cuestionado, aquí los minutos que salió en la vuelta yo creo que brilló. A partir de ahí, el partido fue poco a poco cogiendo ya un ritmo de partido de largo, de prórroga. Se olía la prórroga a partir de que el Madrid falló ese penalti, porque curiosamente ese gol anímico para el Athletic, que era que el Madrid hubiese fallado el penalti, no se tradujo luego en más ofensivo, un Atleti más ofensivo y un Atleti buscando más al Real Madrid, sino que el guión siguió siendo el mismo. Tardaron muchísimo en entrar los cambios del Cholo Simeone, que es algo que luego, por supuesto, se ha comentado mucho. Decíamos en el directo, ¿no? Daba la sensación de que tardaban tanto porque de alguna manera Simeone estaba esperando, yo creo, a esa prórroga, ¿no? O Sí. por lo menos la tenía en mente y la estaba contemplando. Bueno, los no cambios de Simeone, Paula, aquí hay varias lecturas. Sí. Él entendió que los cambios podían darle un vuelco y otra energía en la prórroga, pero lo cierto es que todos los futbolistas que metió, Sorloz, Correa, Lino, Lenormand, yo creo que realmente el único que marcó la diferencia y pudo hacer algo para el Atleti fue Correa. El resto, la verdad, que estuvieron bastante tímidos y no dieron ese efecto que quizás el Cholo esperaba. Sí, que yo aquí se puede entender más o menos a Simeone, pero yo creo que su gestión de la eliminatoria era esta. He aguantado 90 minutos hasta el final, tengo 30 por delante, prácticamente en el 88 metió a Sorloz y Correa, que hasta ahora han sido determinantes, y yo creo que se vio superior en el hecho de decir, voy a intentar en 30 minutos ver si puedo darle la vuelta. A mí me decepcionó un poco que, pese a los cambios, no vi un Atlético que dijese, vale, ahora sí vamos a por todas en cuanto a planteamiento, ¿no? Que seguía aún muy pendiente de, vale, que no me encajen. Sin embargo, yo creo que Ancelotti, por los cambios, en el momento en el que los hizo, yo creo que sí que veía que era mejor cerrarlo antes. A mí este es el punto, ¿eh? Yo... ahora hablaremos de los penaltis, porque yo creo que el partido, una vez llega a los penaltis, ahí ya asumes que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Y que realmente yo no creo que sea una lotería y no creo que sea un azar, sino que creo que ya depende del momento individual de un lanzador contra un portero y ya nada tiene que ver el deporte colectivo, el deporte de equipo, los planteamientos de los entrenadores, ya son otro tipo de cuestiones. Más la polémica, por supuesto, que hubo con el tema de Julián. Yo creo que aquí el gran debate está en si el Cholo se equivocó o no se equivocó con los cambios más tarde. Ahora, a posteriori, nosotros tenemos la ventaja de que podemos ser resultadistas y ventajistas y poder decir, seguro se equivocó. Yo lo único, no es tanto los cambios, sino lo único que eché de menos del Atleti fue que por tramos de los partidos, tanto en el de ida como en el de vuelta, cuando el Atleti quiso y lo necesitó, y necesitó poner una marcha más, se vio que era capaz de dominar a este Real Madrid. Se vio que era capaz de quitarle el balón, de robarle rápido, de hacerle peligro, que realmente tenía esa capacidad. Se vio al final de la primera parte y el principio de la segunda del partido de ida y en el arranque de este partido de vuelta. Y sin embargo, me voy a los cuartos de final ya con la sensación de que el Atleti en 210 minutos... ¿Cuántos minutos jugó a ganarle al Real Madrid y cuántos minutos jugó a no perder contra el Real Madrid? Esa es mi gran pregunta, ¿eh? Y realmente ha estado unos penaltis de pasar, o sea que el margen ha sido mínimo, pero a mí me da la sensación de que ha jugado muchos más minutos a no perder que a ganar. Es que ha sido así. Y es que no quiero ser cenizo con la afición del Real Madrid, pero es muy difícil pasar de una eliminatoria contra un rival como es el Atlético de Madrid haciendo menos que hizo el Real Madrid. O sea, es Sí, sí. muy A mí el difícil. Real Madrid me pareció justito los dos Es que partidos. es muy Yo, difícil. yo entiendo vuestro punto, porque en ciertos momentos sí que es verdad que daba esa sensación. Yo es más mi decepción al final, ¿no? En los minutos de la prórroga, no tanto en el planteamiento a 90 minutos, porque yo creo que Simeone demostró que a este Real Madrid le das protagonismo, le das balón y es muy inoperante en ciertos tramos. Y eso también es ser muy consciente de qué son los puntos fuertes y débiles de este Real Madrid. La única que tuvo prácticamente más el espacio, Mbappé te provoca un penalti. Quiero decir, me parece una gestión y un planteamiento de Simeone que podrá gustar más o menos, pero que tuvo su éxito y tuvo su sentido. ¿Es poco ambicioso? Claro. ¿Es poco tal? Es otro punto, porque igual con esta plantilla vas a jugarle arriba al Madrid
Y bueno, el partido sería muy distinto, pero yo entiendo que si apuestas por eso, tienes más posibilidades de perder que si lo haces por protagonismo para el Madrid. Yo que ahí estoy de acuerdo contigo, Paula, porque el debate es de matices, porque realmente no se puede decir que el planteamiento del Cholo haya sido un fracaso, porque ha estado unos penaltis de pasar a cuartos de final. O sea, que realmente los márgenes han sido muy pequeños, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que quizás algunas vulnerabilidades del Real Madrid no se han visto expuestas porque el Atleti se ha querido cubrir mucho. Quizás es porque el Cholo hay en según qué cosas en las que no confía tanto de que su equipo, oye, pueda desmelenarse, ir hacia arriba y que se cubra de lo que le pasó, por ejemplo, con el penalti de Mbappé, Claro, puede ser. pero fíjate, a 210 minutos ha durado la eliminatoria sin descuentos. El Atlético de Madrid no ha ido en un solo minuto por delante en la eliminatoria, ni uno. ¿Y cuántos minutos ha estado el Real Madrid por delante en la eliminatoria de dominar la eliminatoria a nivel juego? También muy poco. Muy poco, También muy sí. poco. Entonces, claro, en una eliminatoria. Es verdad que la eliminatoria ha estado como todo el rato en terreno de nadie. Claro, la gran mayoría de los Sí. minutos, ¿no? Por eso que al final, en un Madrid tan pobre que ha estado a nivel de juego, no ha dominado casi más allá de 20 minutos. Para mí ese es el matiz, que Claro. yo también creo, esto no se lo compra mucha gente. Madrid pobre en cuanto a juego. Sí, En cuanto a plantilla, obvio. es Sí. plantilla élite Sí. mundial total y tienen una plantilla que ganó la Champions a la que se ha sumado Mbappé. Entonces, Claro. o sea, como están las dos cosas, ¿no? Colectivamente no funcionan del todo bien, pero a nivel talento individual da igual que jueguen un mal partido porque Mbappé tiene una y te cambia un partido. Claro, para mí esa es la exigencia que me faltó en el Atleti, de decir, no has conseguido estar en la eliminatoria por delante ni un solo minuto de 210, pero es que el Madrid no ha gobernado esta eliminatoria a nivel de juego, que ha tenido 20 minutos buenos en el Bernabéu, ya está, no ha tenido más, y ni aún así han conseguido tumbarlo. Entonces, claro, es un poco como decir, me parece que le ha quedado algo al Atleti de poder dejarse ahí. Por lo menos queda la duda de si había algo más, pero me parece que ha sido una eliminatoria, lo decíamos en la previa, que iba a ser súper pareja, que todos veíamos al 50-50 súper dividida, y además con los precedentes que habíamos vivido en Liga, de que los partidos habían sido así, pues evidentemente al final se ha acabado así y se acabó decidiendo en los penaltis. En los penaltis ya sabéis que todo se dirimió sobre todo en base a un tanto no contado por parte del árbitro, porque Julián tocó 2 veces en su lanzamiento. Eso es lo que vio el VAR. En principio el gol se dio, luego se revisó en el VAR, que el VAR está revisando, ya lo sabéis, cuando hay una tanda de penaltis, desde que está el VAR lo que hace es revisar en todos los penaltis si el portero tiene un pie en contacto con la línea en el momento de lanzarse y si el futbolista da 2 toques. Había gente viendo que era una cosa un poco sin precedentes. Algún precedente hay. Yo he visto uno de River Plate en Libertadores. En River Plate, en la Copa Libertadores, en octavos de final, se le anuló un penalti por doble toque. Y en la final de la Europa League del Sevilla contra el Inter, el penalti de Montiel… Sí. No, contra el Inter no. No, contra la Roma. No, contra la Roma, Sí. el penalti de Montiel, que es el último que le da la victoria al Sevilla, También. se repite porque interviene el VAR, porque el portero que para el penalti a Montiel no tenía los 2 pies, no tenía ninguno de los 2 pies pisando en la línea. O sea, había pocos precedentes, era una cosa con muy pocos precedentes. En el caso del Sevilla, aquella revisión era muy clara, porque se veía muy clara en la repe que el portero no tenía ningún pie en la línea. En el caso de River, que os recomiendo que le echéis un ojo por ahí en redes y lo veáis, es curiosamente similar, porque es una repe que además luego se publicaron los audios del VAR para que la gente lo viese, y se veía como los árbitros están 2 minutos dándole vueltas a todas las cámaras con zoom y tal, porque pasaba lo mismo. Era muy parecida, aunque he de decir que la de River todavía me parece más clara que la de Julián, que la de Julián es que o sea, si toca 2 veces es muy fino, o sea, es muy fino. Esta es la cámara que se ha hecho tan famosa de TNT Sports Brasil, en la que aquí van frame por frame y es donde se ve ese movimiento justo antes del golpeo que se mueve. Es un ya decimos, detalle muy fino que se revisó en el VAR, se dio por malo. Hay que decir que nosotros conocemos mucha gente que estaba en el estadio. Allí debió ser una locura porque la gente no se enteró. La gente no se enteró hasta, creo, que marca el tercero el Atleti. La gente no sabía que el segundo no había contado. O sea, yo lo que escuché por la radio es que lo pusieron en el marcador como penalti fallado cuando iba a lanzar el siguiente del Atleti. Es decir, lanzó Valverde y después, cuando iba a lanzar el del
tal, de Sí, repente sí. se vio en rojo. A nosotros nos pasó también en nuestro directo, que Sí. no nos enteramos muy bien porque no estábamos escuchando la retransmisión. Eso condicionó mucho la tanda de penaltis. Luego el Atleti le consiguió dar la vuelta con una buena parada de Oblak a un penalti de Lucas Vázquez, pero falló Marcos Llorente y eso ya terminó de condenar al Atleti. Marcó el gol de la victoria Rüdiger, además de una manera rocambolesca también, porque Oblak adivinó la trayectoria, casi lo para, pero acaba rebotando y finalmente entrando. Y fue, la verdad, que un desenlace especialmente cruel para un Atleti que ya había caído 2 veces contra el Real Madrid en la tanda de penaltis en la Copa de Europa, que ya sabéis la historia que tiene en las eliminatorias contra el Real Madrid en la Copa de Europa, que es un registro en el que siempre gana el Real Madrid, y esta vez lo hizo de la manera, yo creo que más cruel de todos sus enfrentamientos históricos, porque el Atleti verdaderamente estuvo a nada de pasar a la siguiente ronda, pero al final fueron estos matices milimétricos y revisados en el VAR los que acabaron echando al equipo colchonero. Por su parte, Simeone dijo: hay 2 maneras de irse a dormir, una diciendo, qué mal jugamos, no pudimos hacer lo que teníamos que hacer y no competimos. La otra es diciendo, di todo loco, di todo. Bueno, pues ya sabéis, una mentalidad muy del Cholo Simeone. Y por parte de Ancelotti dijo, queríamos acabar el partido antes de los penaltis, sigo pensando que es una lotería, que es cara o cruz, hoy nos ha tocado cara. Bueno, pues ahí se decidió la cosa en los penaltis, pasará a la siguiente ronda el Real Madrid, donde ya le espera el Arsenal. Y este es un enfrentamiento del que ya lo comentamos en el directo. No sé muy bien qué esperar. El Real Madrid, por su parte, tiene la baja de Tchouaméni. Eso seguro. El partido se juega dentro de 3 semanas, en el momento en el que estamos grabando esto. El partido se jugará, os voy a dar la fecha concreta, pero es en el Está aquí, mira. 8 de abril. Sí. 8 de abril, correcto. 8 de abril, que es el mismo día que se juega el Bayern Inter. Es el 8 de abril, más o menos queda un poco más de medio mes para ese enfrentamiento. Lo que es seguro es que el Madrid no podrá contar con Tchouaméni porque estaba apercibido, por lo tanto no podrá jugar el partido de vuelta. Así que Modric casi seguro estará en el centro del campo. Quedará por ver si es Camavinga o Ceballos el que le acompaña, dependiendo de si el andaluz es capaz de recuperarse de su lesión. Por parte del Arsenal hemos preguntado a nuestros hermanos, a nuestros brothers, a nuestros panas de la media inglesa, ya que tenemos la suerte de tener aquí gente que sigue todo el fútbol europeo, y lo que nos decían un poco es lo siguiente, que el Arsenal llega en un mal momento en la Premier con un partido menos que el Liverpool, está a 15 puntos del líder, es segundo pero está a 15 puntos, tiene la Premier prácticamente perdida, y el gran problema del Arsenal ahora mismo es que no tiene delantero. Sterling está en un muy mal momento de forma de su carrera, ya un poco cuesta abajo, y no le sirve como opción al bueno de Mikel Arteta, por lo tanto está jugando Mikel Merino de referencia. Un poco lo que puede cambiar sobre todo para el Arsenal es el hecho de que vuelva Martinelli de cara a esa eliminatoria, lo cual podría habilitar a Trossard a jugar como 9, Martinelli, y bueno, pues por ahí estaría un poco la cosa. También está la duda de si llega Bukayo Saka, y entonces yo creo que el tridente ofensivo podría ser Martinelli por izquierda, Bukayo Saka por derecha y arriba Leandro Trossard o el bueno de Mikel Merino. Pero el problema con el Arsenal es fundamentalmente ese, que ahora mismo no tiene una referencia ofensiva, y sin una referencia es un equipo al que le está costando mucho encontrar un poco de fluidez en su juego. ¿Vosotros cómo veis esta eliminatoria Real Madrid-Arsenal? Una eliminatoria sin muchos precedentes históricos. El más reciente es esta temporada 2005-2006, en la que el Arsenal pasa a la siguiente ronda en octavos de final tras un resultado muy ajustado, un gol de Henry épico, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis en el Bernabéu, con aquella equipación histórica color mostaza del Arsenal, un golarro increíble, cuando Henry estaba en su absoluto prime. Un Arsenal, por cierto, que llegaría a la final de la Champions y la perdería contra el Barça. Yo coincido con Nacho, me parece que pese a la pobre imagen del Madrid en el último mes y que no termina de convencer, y aunque pueda tener alguna baja en el centro del campo, aunque parece que Ceballos llegará para el partido de vuelta, coincido en que al Arsenal le faltan armas ofensivas, sobre todo, que no da esa sensación de martillo pilón que ha dado en temporadas anteriores para seguirle el ritmo al City. Y que aunque es un equipo peligroso en eliminatoria, evidentemente, y que se metió entre los 8 primeros,
me cuesta verlo, teniendo además la vuelta en el Bernabéu, tumbando al Real Madrid a doble partido. Me cuesta bastante que las individualidades que tienen los dos equipos, aunque no me espero un partido ni mucho menos parecido al del Atlético de Madrid, sí que me parece que las individualidades que pueda mostrar el Madrid ahora mismo son bastante superiores a las del Arsenal. Tú decías un 60-40 para el Real Madrid, ¿no? 65-35. Yo veo bastante favorito al Madrid. Paula, ¿tú cómo lo ves este partido Sí. Real Madrid-Arsenal? Por cierto, pese a que el Real Madrid hizo peor fase regular, va a tener la vuelta en el Bernabéu, cosa que diré que con respecto al nuevo formato no me parece demasiado bien, porque al final el premio de haber hecho una buena liga regular es muy poco para equipos como el Arsenal, pero bueno, ahí queda eso. Sí, yo coincido con Javi, creo que el Real Madrid más después de esta eliminatoria yo lo veo bastante por encima favorito con respecto al Arsenal, pero sí que tengo esa curiosidad de ver qué puede plantearle Arteta, ¿no? Porque yo creo que Arteta y además un entrenador que a nivel, yo creo que táctico siempre tiene que ofrecer, no sé si me imagino que igual pueda proponer un ritmo más alto al Real Madrid, sobre todo yo creo que intentar tener la posesión algo muy distinto a lo que vimos contra el Atlético, y quiero ver cómo se desenvuelve el Real Madrid en este tipo de rivales. Yo le doy un poco más de chance al Arsenal que vosotros. Yo creo que es un equipo que he de decir que en cuanto a estilo no me espero algo radicalmente diferente que el Atlético de Madrid. Es decir, no Sí. creo que el Arsenal sea el perfil de equipo que vaya a ir a acosar al Real Madrid, Pero no a encerrar, buscarlo en bueno. campo contrario, etcétera, pero que sí le va a dar mucho más ritmo al partido que el Atlético de Madrid, que buscó, yo creo que intencionadamente Simeone, bajarle muchas pulsaciones al partido para que pasaran pocas cosas. Yo creo que el Arsenal sí le va a imprimir mucho más ritmo, y el Madrid va a tener que sudar también para eliminar al Arsenal. No me parece una eliminatoria fácil, sobre todo teniendo en cuenta los registros defensivos que ha tenido el Arsenal este año, que ha pasado, creo que fue tercero de la fase regular de la Champions, de la fase de grupos, encajando poquísimos goles, junto con el Inter, creo que era el equipo que menos goles encajaba. Y bueno, la duda está en si el Arsenal puede hacer daño a este Real Madrid con lo que tiene arriba y con lo que va a llegar a ese partido. Así que ahí está la duda, pero desde luego yo creo que enfrentamiento interesante y no tan cerrado para el Real Madrid como nos pueda presuponer, sobre todo porque el Arsenal ya tiene todo perdido. No está en las Copas, no está en la Premier, o sea, la Champions es lo que le queda. Vamos a comentar la victoria también del Barça, que vivimos el martes aquí en directo frente al Benfica 3-1 en el Estadio Olímpico, con un gran partido de Lamine Yamal y de Rafinha. El Barça que partió sin novedades en el equipo, más allá de esa presencia de Araujo como central, junto a Íñigo Martínez, ya sabéis, baja de Cubarsí por la expulsión en el partido de ida en el minuto 20. Por lo demás, todos los presumibles titulares para Flick, y un buen partido de inicio a fin del Barça, en el que el único titubeo fue ese empate del Benfica en un error puntual de Lewandowski, que peina un balón dentro del área en un córner que acaba rematando Otamendi justo cuando el Barça se había adelantado en el partido, pero el Barça reaccionó muy bien, mostró carácter y dominó el partido. A mí, sobre todo, me gustó, no sé a vosotros, cómo gestionó el Barça la segunda parte y cómo hizo una segunda parte aburrida, que creo que es lo que le hacía falta. Le hacía falta que pasaran menos cosas, arriesgar menos, tener esos registros diferentes que muchas veces reclamábamos a Flick, ¿no? El hecho de no ir siempre a tumba abierta hacia adelante, sino también tener a veces registros más pausados para protegerse, y creo que el Barça gestionó muy bien esta eliminatoria, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Sí, es que yo creo que es lo más positivo que puede obtener el Barça, porque yo creo que ha dado respuestas a muchas de las dudas que había principalmente con el equipo de Flick. No hay dudas con Flick respecto al estilo de juego, respecto a la calidad de sus jugadores, al ritmo que le imponen los partidos. Sí que había más dudas con este Barça en partidos de Champions, cuando esté por debajo o le toque gestionar ciertos momentos, cómo lo va a hacer a nivel competitivo. Yo creo que la ida lo demostró con esa expulsión de Cubarsí, que el equipo se supo rehacer, y yo creo que también aquí en la vuelta coincido contigo que en la segunda mitad, una vez con el trabajo hecho, que era ponerse por delante y asegurarse el partido, gestionó muy bien esas ventajas, dio un pasito más hacia atrás, siempre teniendo presente un poco su estilo de juego y con la posesión, pero esas dudas de ostras, porque Flick mantiene la línea tan adelantada cuando va por delante, yo creo que ha sabido ajustarlo y que nos da más certezas en cuanto a todas las dudas que había con el Barça. Además, fue un partido estelar de Lamine Yamal, que fue clave su intervención en el primero. Buscó, después de una gran jugada individual,
un disparo que él mismo reconoció que era un disparo en rueda de prensa posterior, pero le salió un pase fenomenal para Rafinha, abrió el marcador, luego apareció en el segundo con un golazo espectacular desde fuera del área, en un golpeo desde lejísimos que acaba entrando por la escuadra. Es el futbolista más joven en la historia de la Champions en conseguir una asistencia y un gol en un mismo partido. Y además hizo un partido a nivel estadístico brutal, con 5 disparos, 5 regates completados, 25 pases de 36, un gol, una asistencia. La verdad que hizo un partido muy, muy completo. Y también se suma al partido de Rafinha, que lleva ya 11 goles en lo que va de Champions y se acerca peligrosamente a ese registro histórico de Cristiano Ronaldo de más goles en una temporada de la Champions, con el asterisco evidente de que ahora se juegan más partidos. Es decir, lo de Cristiano tiene mucho mérito porque antes se jugaba la fase de grupos, que era más breve. Ahora ya sabéis que se han añadido partidos, pero ahí está el récord. Ahí está el récord. O sea que tremendo lo de Rafinha y lo de Lamine. Flick dijo sobre Rafinha, que comentaba que eran favoritos en la siguiente eliminatoria contra el Dortmund. Él dijo que somos los favoritos, no yo, se reía Flick. Creo que es bueno que los jugadores piensen de esta manera, demuestra que tienen confianza y creen en lo que estamos haciendo. Claramente, Nacher, el Barça es favorito para la siguiente eliminatoria de nuevo contra el Borussia Dortmund, un equipo que tiene buenos jugadores, pero que desde este año que empezó con Sahin y ahora, después de que lo despidieran, sigue sin levantar cabeza, 10º en Bundesliga y, no obstante, vivo en la Champions. Vivo en la Champions, aferrándose un poco a la historia europea, tirando de escudo en la competición de la Champions. Ayer lo pasó mal, pero acabó pasando frente a los Dogos, que se quedaron fuera. Y bueno, pues partido que ya vimos también en la fase de grupos, al igual que el de Benfica. Se le están repitiendo un poco los partidos al Barça en este nuevo formato. Y partido, bueno, sobre todo peligroso para el Barça en la vuelta, porque tendrá que ir a jugar a Alemania. Pero sí que es verdad que no es el rival, digamos, más difícil y que a priori le vaya a poner las cosas más complicadas al FC Barcelona. Sí que en un partido de descontrol, como el que vimos en algunos tramos en la fase de grupos, pues puede ser peligroso para el Barça, pero yo creo que ya se va a llevar a Dortmund la eliminatoria bastante bien el conjunto de Flick. Y además, yo creo que si Flick podía pedir un deseo este lunes, antes de empezar la semana, uno hubiese sido ganar, evidentemente. El segundo hubiese sido poder gestionar la segunda mitad por las cargas de los jugadores. Y el tercero hubiese sido una prórroga en el Atlético Real Madrid. Se ha cumplido todo. Así que flechita para arriba y toda euforia en Can Barça. Le hemos preguntado a la media inglesa sobre el Arsenal y le vamos a preguntar también a Andrés Weiss sobre el Borussia Dortmund. Nos ha contestado lo siguiente. Para él es una eliminatoria muy desigual, hasta el punto de que le da a nivel porcentajes un 85-15 para el FC Barcelona. Así de claro y así de cenizo es el bueno de Andrés Weiss con sus equipos alemanes, pero sobre todo cosas a tener en cuenta. Nos comenta que el Borussia Dortmund es uno de los peores visitantes de la Champions, o sea que para el Dortmund lo fundamental es tratar de salir vivos de Barcelona. Si salen vivos de Barcelona y se llevan el partido a su estadio, ahí empiezan a crecer las opciones. Ya sabéis que además es uno de los estadios más calientes y más potentes de Europa en cuanto a afición. Lo recuerda, por ejemplo, el Atleti en el partido de la temporada pasada, lo que es visitar ese estadio. Pero, no obstante, pues dice que a nivel futbolístico es un equipo que ahora mismo está lejos de poder competirle al Barça. Como cosas a las que se puede agarrar, en primer lugar, su entrenador, Kovac, que hay que decir que nunca ha perdido una eliminatoria, un partido de Champions, y que tuvo a Flick como asistente en el Bayern, o sea que conoce bien a Flick y conoce bien sus métodos. Y luego el otro punto que ve Andrés Weiss es el tema del tridente ofensivo, que yo creo que es lo que da un poco de respeto del Dortmund, que es ese Guirassy, Adeyemi, Gittens, que son 3 futbolistas, además de buenos, muy rápidos y por lo tanto pueden aprovechar mucho esos huecos a la espalda que el Barça de Flick deja tirando a la línea del fuera de juego tan arriba. O sea que al final es un equipo que, pese a ser bastante inferior sobre el papel, Paula, que el FC Barcelona, puede hacerle daño al Barça porque tiene precisamente futbolistas que pueden explotar las principales debilidades del equipo de Flick. Sí, es que yo creo que ahí puede estar la clave. Lo vimos contra el Bayern, que también tenía por perfil de delanteros que sabían explotar muy bien esos espacios y le hicieron bastante daño al Barça. Yo creo que las opciones del Dortmund van por ahí, intentar explotar eso y ser superior. Sí que es verdad que a un partido a un intercambio de golpes de presión, yo sigo viendo que el Barça sigue siendo favorito por enfrente del Dortmund. Hay pocas tesituras de partido donde yo crea que el Barça pueda no ser mejor que el Dortmund.
Con esto ya solo nos queda una pregunta, que es, viendo que ha caído el Liverpool, que todos presumíamos como principal favorito para hacerse con esta Champions, ¿quién es el favorito ahora en esta Champions? Si es que hay uno. Para mí la respuesta es que no lo hay, porque ahora mismo Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Barça, Dortmund, Bayern, Inter… ¿Hay algún claro favorito? ¿Hay algún equipo que esté claramente por delante del resto? Yo no lo creo, la verdad. Bueno, yo creo que hay diferentes favoritos. Habría uno por juego, yo creo que sería el PSG ahora mismo, por brillantez en el juego y por… Hombre, si es brillante en el juego, yo PSG y Barça. Sí. Sí, bueno, PSG y O sea, y Barça. en sus picos de rendimiento son los equipos más dominantes. Por seguridad y fiabilidad, yo te diría que el Inter, porque parece una roca. Y luego por historia, evidentemente, el Real Madrid. Entonces sí hay varios favoritos, yo creo que sí. Pero son esos cuatro, yo creo. O sea, pero no veo a ninguno de los cuatro muy por delante de ningún otro. Además, No. si todo transcurre según lo previsible, pues vamos a ver unas semifinales entre todos ellos y ahí pues que gane el mejor, sin más. O sea, se va a ver. Va a ser un año en el que nadie tiene un camino excesivamente allanado de cara a la final, porque se van a tener que matar en semifinales ellos. O sea que no queda otra. Sí, sí. Y la posibilidad de que se dé la final del Clásico, este año. ¿Hay posibilidad? Muy viva de que sea este el año en el que se enfrenten. Sería increíble, ¿eh? Uf, yo creo que ninguno de los dos la quiere, ¿eh? Sería increíble. No lo sé. Claro, es que es muy traumático perderla, muy increíble ganarla. Es mucho que perder y mucho que ganar. Yo creo que el que más la quiere es el aficionado del Real Madrid. Porque porque el del Madrid, si la pierde, sigue teniendo las 15 respecto a 6 que tendría el Barça. Pero claro, no sé. si el Barça la pierde… No sé. Yo creo que habrá de todos. Sí. Habrá de todo. Yo creo que es difícil generalizar con los aficionados porque No, yo digo… sí, pero habrá de todo. Me da la sensación. Yo lo veo complicado y no obstante, el Madrid y el Barça para llegar ahí van a tener que ganar a equipos muy potentes. O sea que yo lo veo muy parejo. ¿Tú cómo lo ves, Paula? Yo coincido, yo creo que precisamente es un torneo bastante bonito porque nos puede sorprender lo que sea, ¿no? Yo creo que ese factor hacía tiempo que no lo sentíamos tanto en la Champions de decir, vale, es que este es el gran favorito. Pensábamos que el Liverpool ya no está. Para mí, aún así, yo meto ahí a Barça y PSG como los dos grandes favoritos. Bueno, pues ahí queda eso. Vamos ya al barrete porque os tengo preparado un debate precisamente conectado con esto. Es un debate en el que además queremos que vosotros también, que nos estáis viendo, participéis. Debate del barro que tiene que ver precisamente con la Champions, con los favoritos, lo traigo yo. Y es el siguiente. Vamos allá. Este Liverpool ha caído contra todo pronóstico en octavos de final porque le ha tocado un rival complicado como es el Paris Saint-Germain, que por cierto, vaya mala pata del Liverpool porque hace una fase de grupos de locos y de premio lo que le toca es un coco como el Paris Saint-Germain. Que no quiero ser pesado, pero yo lo dije, pese a que cayó en la ronda previa. Dilo. Era un equipo a tener en cuenta. Mejores equipos que no ganasen la Champions en otras ediciones. ¿Hay algún equipo que recordáis de, este partía como favorito y se quedó por el camino y claramente era un equipo destinado a ganar la Champions? A mí se me viene a la mente, un poco por cercanía, muchos de los Barças en los que estaba Messi. Había muchos de esos Barças en los que decías, ostras, ¿cómo puede ser que este tío marcando 70 goles por temporada no estéis en la final de la Champions cada año? Ahí… No sé, elegid alguno, pero yo creo que toda esa etapa, la etapa de post-Guardiola hasta llegar a Luis Enrique, sobre todo esas, luego ya después de Luis Enrique me dio a veces más dudas, pero toda esa etapa me dio la sensación de tienes a Xavi en su prime, a Iniesta en su prime, a Busquets en su prime, a Messi. ¿Cómo puede ser que este Barça no esté cada año en la final de la Champions? Luego yo creo que hay otro equipo ahí claro, que al menos por nombres, que yo creo que si miramos ahora la plantilla alucinamos un poco, que es el PSG. Cuando trae a Messi, cuando trae a Neymar, cuando tiene Mbappé, tú ves hoy en día ese tridente y dices, ostras, como este equipo con estos jugadores no pudo ni tan siquiera ganar una Champions. Que luego por juego y tal… Es verdad que jugaban mal. Claro, pues jugaban muy mal. Pero es de estos que ves la plantilla y dices… Hombre, No porque sé. el pobre Pochettino, pues que defendiendo con 7, pues hacía lo que podía. Claro, tenía 3 ahí que no daban ni chapa en defensa. A ver, yo estoy leyendo varios en el chat. El Barça de la 9-10, que es el que elimina a Mourinho con el Inter, claramente. Sí. A mí me viene a la cabeza también, precisamente, el Real Madrid de Mourinho, de los 100 puntos, que cayó en penaltis contra el Bayern. Que fue el penalti de Ramos. Era otro que iba a decir 100%. Que aún no ha caído ese penalti, sigue en la estratosfera. Sí. Y luego, evidentemente, el City que no consiguió bajarse al Madrid ni en la 2022 ni la temporada pasada. Yo creo que son un poco los dos, pero yo creo que sobre todo el de 2022.
Es Sí, que sí. remonta a Rodrigo en 2 minutos. Tal cual. Has dicho varios que yo tenía en mente. Para mí, alguno de esos Cities, o sea, que el Madrid resistiese aquello, era un equipo. Ahí lo decíamos antes, lo decías tú, Paula, que en esta Champions no hay ninguno, y es algo que es raro en las últimas ediciones, no hay ninguno que veas claramente por encima. Aún el Liverpool, teniéndolo como favorito, lo veía por encima, pero no como a un nivel Sí, no tan. muy separado del resto. Y aquel City, ostras, tú lo veías jugar y decías, pues es que este equipo, o sea, es imposible, es imposible. Dicen el Liverpool 19-20. Yo no estoy muy ahí. Bueno, no sé si se refieren Liverpool 19-20 o quizá el Liverpool que perdió la final con el Madrid. Lo que pasa es que llegó Salah se lesionó a los 20 minutos. sí, tuvo esa y acción llegaba con justo. Ramos y tal. Verdad que el Madrid llegaba muy mal a esa final, muy mal. Pero no sé, pero es que no dejaba de ser el Madrid que venía a ganar 2 Champions seguidas. Entonces, Mira, yo, No sé. de los que has dicho, esos City me parecen seguro. El Madrid de Mourinho me parece seguro, porque era un equipo que a nivel ofensivo era sí, sí. increíble. El Barça, ya digo, cualquiera de esas etapas entre post-Guardiola y hasta que llega Luis Enrique, me parece que ahí hubo varios años que el Barça podía, por plantilla, haber hecho más. El Atleti, realmente, bueno, estuvo a penaltis de ganarlas. O sea, me parece que eran equipos que, ostras, era hiper competitivo en Europa. Es que era un dolor de muelas para todo el mundo. Yo recuerdo que hubo una época en la que el Atleti era la pesadilla de cualquier equipo europeo cuando le tocaba en un partido a una eliminatoria de doble Lo que pasa partido. es que creo que la segunda, porque en la primera seguro que no iba como gran favorito el Atleti, en la segunda creo que el Madrid gana la Liga. No lo sé, o quedó segundo por lo menos, no me acuerdo. Pero a mí estos Atletis ha habido varios que me han parecido y de futbolistas muy potentes. Recuerdo, ostras, en su momento Diego Costa, yo por ejemplo creo que no nos acordamos del delantero que era, pero era un bicho terrible. Otro un poco más vintage, aunque para mucha gente que no estará viendo, pues seguramente no tan vintage, el Arsenal de Wenger y de los Invencibles. Al Arsenal siempre le quedó pendiente una Champions y es un Arsenal que ganó invicto la Premier League y que le faltó, pues eso, acierto. Es que en Europa muchas veces, claro, yo siempre lo digo, en la Liga siempre gana el mejor. Siempre. Sí, sí, sí. O es muy raro que no gane el mejor. Pero en la Champions no necesariamente. En la Champions gana el que compite mejor. No necesariamente el mejor equipo. El Dortmund de la 12-13 con Götze y Lewandowski y Gundogan. Ese era buen, este ese es- era buen Lo equipo. que pasa es que enfrente tenía el Bayern de Robben y Ribéry. Es que, claro, Claro, gran es que favorito. eso Es que rara vez. Es que, Ostras, es que qué normalmente recuerdo ganan los desbloqueado. favoritos. las Claro, finales de pero Champions. luego, por ejemplo, piensas en equipos que han ganado la Champions y dices, ostras, ¿cómo puede ser que aquí el Barça de Messi no ganase más Champions y la ganase en aquellos años el Chelsea de Di Matteo? Claro, tío? O es que sea, ahí Y está. al Chelsea de Di Matteo. Claro, y claro. dices, es que si juegan 100 partidos esos equipos, le habrían ganado 95. Claro. Sí, sí. Seguro. Claro, es que encima la de Di Matteo, si no recuerdo mal, es la 11-12 y es la del Madrid de Mourinho, porque la juega contra el Bayern la final. Sí, y sí. claro, ahí hubiese llegado como grandísimo favorito el Madrid frente a ese Chelsea también. Sí, sí, lo mismo. Increíble. Es que ahí la Champions tiene ya mucho de azar, de momentos emocionales, de... Lo futbolístico es importante, pero es importante en un contexto de partidos de 90, eliminatorios de 180. Tienes que saber jugar ahí. Bueno, y lo voy a decir, el Valencia de la 2001-2002, Mira, que venía fíjate. de jugar la final contra el Real Madrid y yo creo que llegaba como favorito frente al Bayern en ese momento. Que decir, esto ahora es una locura, Sí. pero, No, pero sí, en sí. ese momento Sí, sí, encima se había bajado en eliminatorias al Barça, le había metido goleada, al Arsenal, o sea… Hombre, a ver, el Sí, Valencia sí. aquella época era un equipo muy tocho, ¿eh? Sí, con sí. mucha gente. Por eso. Con mucha gente muy potente en la plantilla. De hecho, muchos jugadores tipo Cañizares o tal que coincidieron siempre dicen que es el mejor equipo en el que habían jugado. Sí, sí, Yo de creo. largo. O suelen decirlo en las entrevistas. Una pena. Bueno, pues ahí queda. No sé si la gente ha dicho alguno más por el. El United de Cristiano Ronaldo contra el Barça, pero el Barça… Bueno, sí, en realidad yo creo que el United de Cristiano en la primera puede ser el favorito. Sí, bueno, frente al de Barça. hecho también el United gana una Champions. Ganó la anterior y llegó a la siguiente. No, pero no estaba Cristiano. Sí, pero falla el penalti. Lo falla él y Terry. Sí, pero esa la gana, pero la siguiente, cuando juega el Barça otra vez. O sea, el No, United claro. vuelve a jugar, ya no está Cristiano. No, es eso- el Cristiano está en los, Está en el Madrid en ya. los segundos galácticos No, no. ya. Sí, En los sí, segundos galácticos. Bueno, Bueno, ahí van algunos de los mejores equipos que no ganaron la Champions, como le va a pasar este año al Liverpool de Slot, que va a hacer una Premier League histórica con unos datos locos, con un Salah absolutamente desatado, pero que ya no va a ganar la Champions porque lo ha eliminado el Barça del auténtico Luis Enrique.
Que nos Sí. deje la gente en comentarios su gran candidato a partir de ahora en la Champions. Eso es, dejadnos en comentarios quién os parece el gran favorito para ganar esta Champions, si es que hay alguno, y también equipos que recordéis en la historia, grandes equipos que no terminaron ganando la Champions, pues porque cayeron eliminados, una tanda de penaltis o lo que fuere. Gracias por vernos durante toda esta semana en estos directos, podcasts. Ha sido una semana intensa de Champions. Habrá más, porque ahora quedan los cuartos, las semis y la final, en la que deseamos la mejor de las suertes a los equipos españoles. Nosotros nos seguimos viendo en todas las plataformas en estos próximos días con contenidos increíbles, fresquísimos y espectaculares. Irse por la sombra. Chao, chao, nos vemos.